Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna, donde aprenderemos grandes verdades de la palabra de Dios. Un saludo cordial, queridos hermanos y amigos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Es un gozo para mí poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Soy su servidor Natán Caba Mamani y es una alegría también aquí reunirnos con nuestros pastores que nos van a poder enseñar en este tiempo para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo para comenzar este programa. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias, Señor, por este tiempo que nos das para aprender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes desde principio a fin. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice la palabra de Dios. Vamos a proceder en este tiempo. Aquí tenemos a cada uno de nuestros pastores presentes para poder acompañarnos en la enseñanza de la palabra de Dios, para lo cual vamos a pedir a cada uno de ellos que pueda presentarse, su nombre completo, cuál es el ministerio que desarrolla actualmente. Adelante, pastor. Gracias, hermano Natán. Muy bien, mi nombre es Freddy Vera Navarro, soy actualmente rector del Seminario Teológico del Sur y es un placer poder estar aquí para compartir este tiempo. Gracias, Pastor Freddy. Bienvenido a nuestro programa. Pastor, adelante. Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos, los que estamos aquí presentes, también los que nos ven, ¿no? Mi nombre es Ángel Valeriano, también igual trabajando en Seminario Teológico del Sur en la área práctica ministerial. Y será un grato, ¿no?, compartir aquí con cada uno de ustedes. Muy bien, bienvenido, Pastor Ángel, a este programa que lo titulamos Palabras de Vida Eterna. Adelante, Pastor. Muy buenas tardes a toda la audiencia, quienes nos escuchan también a través de lo que son las redes sociales, y buenas tardes a los pastores quienes están presentes en este lugar. Mi nombre es Carlos Cristian Nato Chuquimi, actualmente pastor de la Iglesia Dios es Amor, acá de la ciudad de Sucre, de la 9ª subdirectiva. Gracias. Gracias, Pastor Cristian, y bienvenido a nuestro programa. Queridos hermanos, en este tiempo vamos a comenzar. El tema que vamos a tocar en este tiempo es la idolatría. Es un tema muy amplio, por lo tanto vamos a tener algunas preguntas generales sobre este tema, donde vamos a estar escuchando la enseñanza y la respuesta de cada uno de nuestros pastores en este tiempo. Y bienvenidos en este tiempo. Comenzamos hablando de la idolatría, por lo tanto tenemos que hacer una definición de la palabra idolatría. Vamos a comenzar por este lado. Pastor Freddy, ¿qué es la idolatría? Muy bien, la palabra idolatría tiene que ver, ¿no?, con la adoración a los ídolos, ¿no? Y tiene que ver con el aspecto de la creación, ¿no? Al ir en contra de este Dios que ha creado todas las cosas y que pues la gente no quiere que Él pueda ser su Dios. Entonces, en ese sentido, ellos toman a cualquier cosa como su Dios, ¿no? Muy bien, gracias, Pastor. ¿Qué podemos argumentar, Pastor Ángel, en cuanto a ello, la idolatría? ¿Qué es, Pastor? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor Freddy. Tal vez sí algo estaba encontrado, una definición interesante. Dice, es confiar en que encontremos esperanza, felicidad y significado
en las cosas creadas y no en el Creador. Eso es idolatría entonces, ¿no? O sea, de desviarnos del Creador, encontrar el placer, la esperanza, la felicidad en las cosas de este mundo, ¿no? Y pueden ser materiales y no materiales también, ¿no? Y luego estaremos charlando también, sigue de esto. Muy bien. Gracias, Pastor. Pastor Cristian, ¿qué podemos decir en cuanto a esta pregunta? Bien, la palabra idolatría encierra muchas, pero muchas cosas. Muchas veces pensamos que idolatría solamente se basa en cuestión de estatuas, ídolos o imágenes, pero eso es lo que a veces nos han hecho creer. Pero la palabra idolatría encierra muchas cosas por las cuales, sin embargo, a veces nosotros ponemos a las cosas por encima de Dios, entonces llegamos a ser ídolos y idólatras también. Por ello también, por eso que la etimología es interesante de cómo surge, por cierto, la palabra idolatría viene del griego, idolatres, dividiéndolo, eido significa ídolo y latreia significa adoración. Y el diccionario, la cual lo define la Real Academia Española, lo define como alguien que adora ídolos o ama apasionadamente, sin embargo, se entrega excesivamente a estos ídolos también, ¿no? En las cuales en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el 4 claramente nos habla donde Dios rotundamente prohíbe acerca de poder tener ídolos y hacer también imágenes. Y hecho esto, sin embargo, el pueblo haber escuchado ya los 10 mandamientos morales en aquel tiempo en Éxodo capítulo 32, el pueblo hace lo que es un becerro de oro mientras Moisés se encontraba allá en el Sinaí, en las cuales también el pueblo ya desde ese entonces, a pesar de ser advertido, empiezan a adorar a estos ídolos, le ponen sin embargo a estos ídolos o al ídolo, al becerro, antes que a Dios. Gracias, Pastor. Definiendo, ¿no?, ahí la palabra idolatría, que es muy importante conocer esta área. Yo estaba viendo un poco más aquí, ¿no? Muchos lo denominan, ¿no?, del latín idólatra, ¿no? De ahí lo menciona. Y cada uno de los pastores ya ha podido responder a esta pregunta mencionando aquello, ¿no?, que es la idolatría, ¿no? Y aclarando un poco este aspecto en cuanto a la idolatría, queremos hablar también del origen, ¿no? ¿Dónde comienza o más o menos haciendo una investigación bíblica, dónde nace lo que es la idolatría, desde qué punto comenzó la idolatría y se extiende hasta nuestros días actuales, queridos hermanos? Por lo tanto, vamos a dar lugar a Pastor Freddy, pueda hablarnos también un poco sobre lo que es el origen de la idolatría, cómo comenzó y todo ese aspecto. Adelante, Pastor. Muy bien, como ya se dijo, ¿no?, es adorar pues a la creación antes que al Creador. Entonces pues desde que el hombre cae en pecado empieza la idolatría, ¿no? Justamente, ¿no?, la historia de Caín y Abel, por ejemplo, ¿no? La envidia, la situación de que, bueno, uno es más importante, y las cosas, digamos, que están alrededor, y como dijo el pastor Ángel, ¿no?, de amar esas cosas antes que al Creador, pues eso hace y también hizo en ese tiempo que los hombres empiecen a pues darse a la idolatría, ¿no? Vemos claramente también en el tiempo de que la gente estaba perdida, como dice Génesis capítulo 6, ¿no? Aún el pensamiento de todos era de continuo hacer el mal, y entonces pues ellos buscaban su propio bienestar al entregarse, ¿no?, a las pasiones desordenadas, de la cual el Nuevo Testamento también empieza a hablar bastante sobre eso. Pero ahí, ¿no?, la gente pues ya empezó a rendirse, ¿no? Como dijo también el pastor Cristian, no solamente son estatuas o cosas así, sino pues es lo que hay dentro del corazón, ¿no?, que nos brinda esta definición o lo que es la idolatría. Entonces, en ese sentido, pues debemos observar claramente, ¿no?, que ya desde un principio el hombre, desde que cayó, desde que hubo la caída, entonces empezó a poder entregarse a sus pasiones, las cuales nos muestran, ¿no?, que iban en contra de ese Dios santo y ese Dios que es todo amor, pero que la gente no vio todo eso, ¿no? Entonces, ahí da comienzo la idolatría, en el corazón del ser humano, ¿no?
Muy bien, pastor, es interesante notar, ¿no? El pecado que nos separa de Dios, después de ello también se menciona, ¿no? Lo que es bastante adoración, ¿no? A las criaturas en vez que al Creador. Ahora, Pastor Ángel, ¿nos puede hablar en este enfoque en cuanto a lo que es el origen de la idolatría, tal vez hablando desde el aspecto del Antiguo Testamento? ¿Cómo se nota esta parte de la idolatría, pastor? Muy bien, sí, sí, en la Biblia, si vemos en toda la Biblia la idolatría, ¿no? En el Antiguo Testamento creo que con más énfasis, tomando los dioses falsos, ¿no? En el Nuevo Testamento más creo que el corazón del hombre ya, ¿no? Un poco cambia. Pero algo sí quiero mostrar de manera panorámica tal vez. Desde Mesopotamia, digamos, donde vivía Abraham, donde vivía la familia de Abraham, ¿no? La descendencia de Abraham. Por ejemplo, nos damos cuenta que Rebeca, uno de los hijos de Isaac, ¿no? Isaac, y ella se casa Rebeca se casa, bueno, su papá, tal vez un poco complicado, estoy confundiendo. Rebeca, pero era de Mesopotamia, de Harán, digamos, Harán, y su papá era Labán, ¿no? Labán, bueno, sí, Rebeca sí se casa con Isaac, más bien, ¿no? Y bueno, sí, Rebeca e Isaac se casan, luego ellos eran de Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia. Mejor, Jacob vuelve a Mesopotamia, y en Mesopotamia se casa Jacob con Raquel, ¿no? Raquel me estaba confundiendo con Raquel, ¿no? Con Rebeca. Raquel, ¿no? Raquel se casa con Jacob, y Raquel, ¿no? Hurta los ídolos de su papá, o sea, hurta los ídolos de su papá, porque eso pasó en Mesopotamia, ¿no? Y eso está en Génesis capítulo 31, ¿no? Cómo hurta Raquel los ídolos de su papá. Luego eso pasa en Mesopotamia. Y luego en Josué también vemos que dice Abraham y Taret, ¿no? En la familia de Abraham adoraban a dioses extraños. En Josué capítulo 24 habla. Luego, si saltamos a los egipcios, igual ellos tenían sus dioses, ¿no? Sus dioses. Por ejemplo, uno de ellos era Nilo. Y lo que Dios castigó a ellos con las 10 plagas eran sus dioses, ¿no? La vaca era su dios, el sol era su dios. Así que ahí vemos la idolatría desde Mesopotamia primero, luego en egipcio, luego en Canaán. Luego si vamos poco a poco a Canaán, en Canaán había el panteón cananeos, y el dios principal ahí estaba Baal, ¿no? Baal. Aunque algunos dicen que había otro dios principal todavía, pero Baal sí aparece bastante en la Biblia. Baal y con Acera, ¿no? Acera era como la esposa de Baal, pero ahí aparecen bastante, ¿no? En Canaán, ¿ya? Así que, y la palabra de Dios desde la ley, digamos, desde Génesis, Éxodo, Levítico, todo eso, condena, ¿no? Condena. Podemos leer en Deuteronomios capítulo 12, a ver, vamos a leer un poquito, hermanos. Deuteronomios capítulo 12, versos 2, ¿no? Dice así: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así que en la ley y en Éxodo dice que también a cualquier idólatra va a morir, ¿no? Va a morir. Y así, en Jueces igual vemos idolatría. Jueces capítulo 17, avanzando un poco, ¿no? Los libros históricos. Jueces capítulo 17. Vamos a ver, 17 y 18 son tremendamente énfasis en la idolatría, como el hombre Micaía, ¿no? Leamos uno, a ver, versos 17:1. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío, y lo devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado este dinero a Jehová,
por mi hijo para hacer una imagen, ¿no? Ahí está una imagen, como ahí ahorraban dinero más o menos o consagraban dinero para hacerse imágenes, ¿no? Ahora, continuando en la monarquía, en los reyes, la mayoría aumentaban ídolos, construían ídolos. Pero algunos reyes buenos, como Ezequías, Josías, sí, ellos sí destruían, quitaban también la idolatría. Pero la mayoría, sobre todo el reino del norte, aumentaban la idolatría. A Baal, ¿no? Nos acordamos de Elías, ¿no? De Elías, cómo batallaban, ¿no? En el Monte Carmelo. Así que ahí es. Pero después, finalizando tal vez el Antiguo Testamento, Dios los lleva al cautiverio, finalmente es 586, los lleva a Babilonia, al pueblo de Judá, y por esa causa, por la idolatría y por la injusticia humana que hubo, pero después del exilio, sí, en Ageo, Malaquías y Zacarías casi ya no se ve idolatría. Creo que los israelitas aprendieron ahí, ya aprendieron. Ya, entonces algo puedo mostrar de manera panorámica, síntesis, ¿no? Gracias, Pastor, por compartir también estos datos muy importantes. Pastor Cristian, ¿qué podemos decir respecto a ello? Bien, estamos hablando acerca del origen de la idolatría y es cierto, ¿no?, que ya nace en el libro de Génesis, en Mesopotamia, después de otra manera seguimos yendo a Egipto, después a Canaán. Yo quiero un poquito centrarme en el lugar, sin embargo, de Egipto. La nación egipcia estaba plagado de grandes dioses e ídolos que tenían para cada situación. Y es por ello donde Dios en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 11 nos manda acerca y nos habla acerca de las 10 plagas. Una de las plagas que sin embargo manda es donde el agua se transforma en sangre, ¿no? En las cuales los egipcios tenían un dios llamado Osiris, la cual era el que resguardaba, sin embargo, el Nilo, ¿no? Entonces, y es ahí donde nos muestra de cómo Dios destruye, sin embargo, a sus ídolos en aquel momento, ¿no? Y así sucesivamente va, sin embargo, dándose en el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, y eso es lo que podemos llegar a ver, ¿no? Dios destruye a sus ídolos en aquel momento allá en Egipto con las plagas correspondientes. Después seguimos un poquito más avanzando. Dios advirtió a su pueblo contra la idolatría cuando ellos ingresarían a Canaán. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio 7, 1, 3 al 5 nos habla y nos dice: cuando ustedes ingresen a Canaán, sin embargo, les dice, no aprenderán a hacer las cosas abominables delante de mí, ni siquiera se inclinarán, ni harán, sin embargo, ni se postrarán a esos ídolos, sin embargo, porque Canaán estaba rodeado también de grandes ídolos en aquel tiempo. Y la idolatría, sin embargo, ya llegando en el tiempo de los jueces, vemos también, había bastante idolatría, estos 300 años de oscuridad que por lo menos nos presenta, y así pasamos al tiempo de los reyes también. Y en el libro de los reyes, por lo menos yo encontré algo interesante acerca, hablando del rey Acaz. Esto encontramos en el segundo libro de Crónicas, 28, 1 al 3, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en valle de los hijos de Himón, e hizo pasar a sus hijos por juego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Entonces vemos acá, sin embargo, a este varón, rey Acaz, sin embargo, haciendo imágenes, fundiéndolo, y no solamente eso, sino que también de alguna otra manera los presentaba, dedicaba a sus hijos y los hacía pasar por juego, ¿no? Y dedicando al dios Moloch, que también se habla muchas veces del dios Baal también, ¿no? Entonces eso se iba suscitando en aquel momento, y de ahí viene esa palabra también, carne a Baal, ¿no? Entonces dando ese sacrificio, sin embargo, ¿no? Entonces algo interesante en las cuales vemos en la palabra del Señor. Y cuando llegamos al Nuevo ya Testamento, algo interesante también sucede cuando hay un alboroto allá en Éfeso por mostrar la verdad, y que los ídolos nada son, donde Pablo empieza a predicar, y donde había un hombre que hacía templecillos de Diana, sin embargo, ¿no? Entonces él presenta, sin embargo, ahí lo que es el evangelio también. Y en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 25, Pablo ya se encuentra también en Atenas, en la cuna de la filosofía, en aquel lugar, en el Areópago, y dejaron un lugar, sin embargo, ahí donde decían a ver si, para presentar al Dios desconocido, ¿no? Entonces
Mire, Pablo, sin embargo, en el Nuevo Testamento también, ¿no? Confronta aún todavía con esto que era la idolatría en aquel tiempo, sin embargo. Gracias. Muy bien, gracias pastores. Estamos hablando, ¿no?, sobre lo que es el origen y también el desarrollo. La adoración de los astros no solamente es antigua también, sino que constituyó también, ¿no?, el sistema relevante en cuanto a la idolatría. Se inicia también en la llanura caldea, ¿no? Es muy importante notar, ¿no? Hablando un poco más de esto, tal vez hay algo más que quisieran argumentar, pastores, en cuanto al desarrollo de lo que es la idolatría en el Antiguo Testamento, antes de poder ir a un pequeño corte. Tal vez, Pastor Freddy. Como se dijo, ¿no? Bastante, ya hay mucha idolatría, ¿no? Y pues ya desde el principio se muestra todo eso, ¿no? En Deuteronomio 4, 28, dice ahí: y serviréis allí a dioses hechos de madera de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿no? Siempre, ¿no?, los del Antiguo Testamento estaban, ¿cómo podemos decir? No estaban exentos, ¿no?, de la idolatría. Había mucha idolatría, ¿no?, dentro del paganismo y todo eso, que influenciaba, ¿no?, a aquellos que querían servir a Dios. Y por esa razón, ¿no?, ellos podían hacerse, ¿no?, ídolos y todo eso. Ahora, no solamente, como dije, no habían ídolos solamente hechos a imagen de hombres y todo eso, ¿no?, sino que en el capítulo 24 de Josué podemos notar algunos aspectos también, ¿no? En el capítulo 24 de Josué, verso 14 y adelante, dice: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces habían dioses, ¿no? Escogeos, dice, ¿no?, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Entonces ahí, ¿no?, Josué les da un mensaje muy hermoso y muy claro, ¿no?, de que pues deberían dejar de servir a esos dioses ajenos, ¿no? Si no, iba a haber una consecuencia, ¿no? Verso 20 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces el desarrollo de esto, ¿no?, fue yendo más y más y más, ¿no?, y adentrándose tanto en el corazón del hombre, ¿no? Entendemos que idolatría es cualquier cosa, ¿no?, cualquier cosa que toma el lugar de Dios es otro Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos entender que Dios pues ha advertido bastante sobre esto, ha podido, ¿no?, mostrar, ¿no?, que esos dioses pues no valen la pena. Aún en Éxodo, en los 10 mandamientos, ahí muestra, ¿no?, que Él es celoso, pero no es celoso de otros dioses, sino que Él nos cela por nuestro propio bien, para que no caigamos en esto, porque la idolatría es un pecado tremendo, ¿no? Entonces, también ahí, si recordamos en la historia de Saúl, cuando ofrece, ¿no?, un sacrificio, siendo que él no era levita, ¿no?, era de la tribu de Efraín, y entonces él ofrece y dice, ¿no?, cuando viene Samuel de parte de Dios, él dice, ¿no?, como pecado de idolatría es la desobediencia, la obstinación, ¿no? Entonces necesitamos ver eso, ¿no? El pecado que hay dentro del corazón del hombre es idolatría, ¿no? Entonces no simplemente tiene que haber una imagen, ¿no?
Y eso nos introduce para lo que vamos a hablar más tarde, ¿no? Gracias, pastor. Es muy interesante, ¿no? Estamos hablando del origen, el desarrollo. Estaba viendo también una parte donde afirma, ¿no?, que a los fines de la monarquía, ¿no?, empezaron también a adorar los planetas, ¿no? Entonces, por eso los romanos tenían varios dioses, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Tal vez alguien más quisiera argumentar. Adelante, pastor. Bien, bueno, poquito más complementando acerca del Antiguo Testamento. No por nada Dios había ordenado que cuando ingresasen a Canaán, sin embargo, ellos no copiaran aquellas cosas que este pueblo practicaba, ¿no? Y algo interesante es que cuando Josué, sin embargo, la tarea principal era de conquistar y de repartir, ¿no?, la tierra y de otra manera, pues aniquilar a todos aquellos quienes estaban en Canaán, pero en la primera batalla, sin embargo, con Jericó, la segunda con Ai y la tercera con los Gabaonitas, pues sencillamente se deja convencer, les deja con vida, puesto que ellos posteriormente, sin embargo, arrastrarían al pueblo de Dios a poder ir en pos de sus dioses, ¿no? Por eso que el tiempo de los jueces es un tiempo muy oscuro, ¿no? En Deuteronomio capítulo 7, ¿sí?, versículo 3 en adelante nos habla, y es aquí donde les recuerda nuevamente al pueblo de Dios que cuando ingresasen a Canaán no practicasen tales cosas. Dice la Biblia: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, ¿no? Esas son advertencias que el Señor brinda en aquel momento al pueblo, ya que esto, hermanos, se va dando más en continuo, ¿no? En el libro de Reyes capítulo 11, Salomón, sin embargo, en aquel momento en las cuales tuvo 1000 mujeres, pero fue desviado y fue en pos de sus dioses de aquellos paganos, ¿no? Y algo interesante es por eso que Dios, hermano, instaba a Josué que eliminase, sin embargo, del mapa a todos aquellos cananeos, ¿no? No por nada lo decía, sino porque sabía que este pueblo se inclinarían a estos dioses y a estos ídolos que en aquel tiempo los había. Gracias. Muchas gracias, pastores. Y también estamos hablando sobre la idolatría. Hemos definido la palabra idolatría, hemos hablado del origen, hemos hablado del desarrollo de la idolatría en el Antiguo Testamento, y también hablando después de Cristo también se ve mucho, ¿no? Eso en la historia también podemos mencionar. Vamos a hacer un pequeño corte, queridos hermanos, amigos oyentes, en este tiempo, y muy pronto ya continuamos en un momento con nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna, donde aprenderemos grandes verdades de la palabra de Dios. Muy bien, continuamos aquí en este tiempo en nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Estamos tocando un tema muy importante donde estamos hablando sobre la idolatría, el transcurso de la historia también desde el Antiguo Testamento, hablando también del Nuevo Testamento. Ahora nos vamos a ir al siglo actual, el siglo XXI, en donde ahora vivimos y donde ahora podemos tener también nuestras iglesias predicando el Evangelio, pero a pesar de eso, la pregunta que nos haremos en este tiempo es la idolatría en el siglo XXI. ¿Hay idolatría en el siglo XXI y de qué forma se está desarrollando actualmente? Adelante, Pastor Cristian. Bien, gracias. La idolatría en pleno siglo XXI, mire que vivimos en pleno siglo XXI, pero aún todavía en varios lugares se hacen la procesión de ciertos ídolos, ¿no? En las cuales yo vengo de un contexto donde realmente es un lugar bastante, ¿no?, donde se adora a los ídolos también, ¿no? En Isaías capítulo 45, versículo 20 dice: reúnanse y vengan, acérquense todos los sobrevivientes de todos los pueblos. Son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlos. Y en el libro mismo de Isaías 46, 7 dice: lo cargan sobre los hombros y se lo llevan, lo colocan sobre su soporte, ¿no? Y el
Salmo 115 también habla, ¿no? Que tienen ojos mas no ven, tienen orejas mas no oyen, tienen ojos mas no ven, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no andan, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI aún se siguen venerando, sin embargo, a estos ídolos, se siguen llevando a la posesión. Pero más allá, sin embargo, ya de hablar acerca de este tiempo, sin embargo, también hay ídolos que cada uno de nosotros a veces combatimos en nuestros días, ¿no? Uno de ellos podría ser también el dinero, ¿no? Y en el libro de Timoteo claramente habla, dice que la raíz de todos los males es la moral, dinero, y podría llegar a ser también un ídolo, hermanos nuestro, el dinero, porque amamos más a eso que al Señor y estamos poniendo al dinero antes que al Señor. También a veces la fama o la popularidad también de ser reconocido por muchas personas, ¿no? En las cuales no le damos la gloria al Señor, sino que queremos, sin embargo, la exaltación de cada uno de nosotros también, ¿no? Entonces, y otro ídolo podría ser también la moda, ¿no? Queriendo parecerse más al mundo y no así, sin embargo, vistiendo a veces modestamente, como dice la palabra del Señor. Y en Proverbios 31 dice: la mujer que teme a Jehová, ella será alabada, ¿no? Y en el libro de Timoteo también claramente habla que el ejercicio corporal para poco es provechoso, más, sin embargo, dígate en lo que es en la verdad, ¿no? Entonces, hay ídolos que evidentemente en pleno siglo XXI las combatimos y a veces las llevamos en nosotros, ¿no? Solamente eso. Gracias, pastor. Argumentando a lo que ha dicho, ¿no? Aquí pastor Cristian, hablando de la idolatría en el siglo XXI, ¿qué nos podría decir, pastor Ángel? ¿Qué tipo de idolatría más se puede ver actualmente? Yo creo que sí, no solo el mundo pagano, digamos, el mundo no cristiano, sino también el mundo evangélico. O sea, todos los seres humanos sí estamos luchando, aún siendo evangélicos, ¿no? Seguimos luchando con la idolatría, porque la idolatría es el pecado, ¿no? El pecado, cualquier cosa que quita el lugar de Dios, ¿no? Como decíamos hace rato, el pastor Freddy creo que mencionaba. Así que, ¿y qué cosas quieren quitar el lugar de Dios en nuestra vida? Todas cosas casi, ¿no? En este mundo. Así que tenemos que luchar continuamente, yo creo que cada persona, cada creyente. Solo estaba pensando en dos cosas, ¿no? Tal vez que influyen más a la vida del cristiano. Estoy hablando del cristiano, todo el mundo cristiano. El mundo no cristiano, claro, obviamente eso mismo está abundando más todavía tal vez, pero los cristianos luchamos con eso. Uno, yo creo que es el materialismo. O sea, aferrarse a las cosas de este mundo, ¿no? A las cosas materiales de este mundo. Que todo lo que vemos, ¿no? Todo el dinero, como ya dijo nuestro hermano o el pastor Cristian, el dinero es una cosa grave, ¿no? En nuestra vida. A veces a costa, no sé, a veces nos peleamos a costa de 50 centavos, digamos. Peleamos a veces. Peleamos, la verdad. En el micro a veces, no sé, digamos, estamos en el micro, le pagamos 2 bolivianos y no tenía su cambio. Y a veces luchamos, ¿no? Luchamos, no queremos perder nada. Y así estamos aferrados a las cosas de este mundo, el materialismo, ¿no? O la moda, decía el pastor Cristian, igual, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes de hoy en día quieren sí o sí lo marca siempre, la marca prefieren, ¿no? Marca, no les gusta algo ordinario, digamos, ¿no? Algo simple. Y el apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir, dice, en todo, ¿no? He aprendido a contentarme, decía, vivir una vida sencilla. Y eso el mundo practica. Nosotros los cristianos también. A veces un joven pelea de eso, de verdad. Su mamá no se lo compra uno de marca, digamos, pelea de eso, llora de eso, grita de eso. Así que el materialismo, ¿no? Tal vez otro, mira, solo dando 2 ejemplos. Otro sería tal vez el egocentrismo, o también le he llamado, o se llama también, ¿no? El narcisismo. El narcisismo es aquel que se ama a sí mismo, ¿no? De hecho, viene de la mitología griega, ¿no? El Narciso, que dice que estaba en un lago, a la orilla, en un lago, y veía, dice, su rostro en el lago, y tanto se enamoró de él mismo, dice, y quería besar su rostro, y se entró, dice, al lago y se murió. Así que el narcisismo, eso es que se ama a alguien hasta morirse, ¿no? Hasta morirse. Hoy en día, la verdad, el narcisismo o el egocentrismo creo que son tal vez sinónimos, o tal vez hay diferencia, pero nosotros los humanos solo estamos pensando en nosotros. Solo está nosotros, ¿no? Nosotros, y no pensamos en el otro.
nos cuesta pensar en el otro, ¿no? Siempre estamos pensando en nosotros, qué me voy a vestir, qué cosas me voy a comprar, cómo puedo prosperar, y yo, ¿no? Y nada en el otro. Y nos cuesta tanto pensar en el otro. Y Jesús dijo, ¿no? Amar al Señor sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que el narcisismo es de este mundo. El narcisismo viene de Satanás, ¿no? Satanás dice que él quería ser como Dios. Se amaba tanto y quería ser orgulloso, quería exaltarse. Y eso tenemos que abandonar, ¿no? Tenemos que abandonar, luchar por lo menos con esas dos cosas, yo digo, el materialismo y el narcisismo, y pensar más en el prójimo como el buen samaritano, ¿no? Como pensó en el prójimo. No pensaron ni el sacerdote ni el levita, mira, que eran hombres religiosos, pero un samaritano en ese tiempo era despreciado, ¿no? Un samaritano era despreciado en ese tiempo, era visto menos, pero él fue el que tuvo más misericordia, ¿no? Amor del prójimo. Así que la palabra de Dios nos llama a eso, pensar en el otro y menos en mí. Muy bien, Pastor Freddy, podemos hablar acerca de la idolatría en el siglo XXI. Bien, hermanos, gracias. Tenemos que remontarnos, ¿no? Tal vez a una época un poquito más distante para entender, ¿no? Algunas cosas que están sucediendo hoy. Por ejemplo, ¿no? En el año 313 se dio el Edicto de Milán. ¿Esto por qué ocurrió? Porque hubo una mezcla, ¿no? Un sincretismo entre el paganismo y el cristianismo. Entonces, desde allí se ha ido arrastrando ciertas costumbres idolátricas, ¿no? En ese aspecto. Se ha ido tomando en cuenta, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día la Iglesia Católica adora a María porque justamente vino de ahí, ¿no? Como en el paganismo se tenía una diosa, bueno, se necesitaba también, ahora que era un cristianismo entre comillas, se necesitaba una diosa, entonces pusieron ahí a esa diosa María, ¿no? Más bíblico y más aceptado por el cristianismo en ese tiempo, y que ahora también se lo tiene, ¿no? La mariolatría, por ejemplo, es tremenda, ¿no? Hoy en día, que pues ha influenciado la iglesia bastante, ¿no? A tal punto de que algunos discuten incluso, ¿no? que si María es importante o no y todo eso dentro de la iglesia. Otros aspectos, ¿no? que son, por ejemplo, ¿no? Aquí cerca nomás, ¿no? En nuestra cultura, el tío famoso, ¿no? Ahí de la mina, ahí está, ¿no? Se idolatra. Si no le das, ¿no? una ofrenda al tío, no puedes entrar a la mina, ¿no? Y esto ha sido un tropiezo para muchos creyentes, ¿no? Yo tengo varios testimonios de hermanos que pues han tenido que dar ofrenda al tío, ¿no? Para poder entrar a la mina, ¿no? Y porque si no, muchos de ellos no van a recibir, digamos, ¿no? Lo que me han dicho, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando tú entras hasta ahí, digamos, ¿no? Hasta donde está, ya muy bien, hasta ahí puede estar, ¿no? Entrar más allá ya son dominios del tío. Entonces, eso ha influido bastante, ¿no? En las personas. Los famosos carnavales, las famosas entradas y todo eso también es una influencia bastante, ¿no? Que, claro, se hace con pretexto de estar adorando, ¿no? a la Virgen y todo eso, ¿no? Sin embargo, es una adoración poco extraña, digamos, que pues se ha empezado a poner ciertos aspectos, ¿no? Como el tomar, ¿no? El beber, el hacer ciertas cosas, ¿no? que son terribles y que pues aún eso, ¿no? se ha ido influenciando. Por ejemplo, ¿no? La iglesia, si hablamos ahora de la iglesia, ¿no? ¿Qué ha hecho? Se tiene que apartar de eso porque ya es una tentación, ¿no? La entrada que se tiene ahí, por ejemplo, ¿no? Hacia la Virgen es una tentación, entonces se tiene que escapar de esa situación, ¿no?
En cambio, ¿no? La Biblia nos muestra otra cosa. Nosotros debemos enfrentar eso, ¿no? Deberíamos estar predicando allí, pero ¿qué se hace? Se escapa, ¿no? Se va a otro lado. Entonces, por esa razón son los campamentos y todo eso, ¿no? Para que el joven no sea tentado, entonces pues se va a otro lado. Entonces, hay una influencia bastante fuerte, ¿no? Y ha habido una influencia bastante fuerte en todo eso. La palabra de Dios, ¿no? No solamente en este tiempo, sino en el tiempo, ¿no? del Nuevo Testamento, había esa influencia, ¿no? Es el caso, digamos, ¿no? de 1 Corintios, por ejemplo, que aquí está, ¿no? En Corintios es bastante claro, ¿no? que pues podemos observar algunos pasajes, por ejemplo, en 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, ¿no? Sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El verso 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay nada más que un Dios, ¿no? En el verso 7, pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. ¿No? Ahí está, ¿no? En el tiempo de la iglesia en Corinto, habían algunos que eran idólatras, ¿no? Que tomaban en cuenta eso como si fuera sacrificado a los ídolos, ¿no? Y pues en ese sentido podemos ver muchos aspectos, ¿no? En Romanos, por ejemplo, Pablo está advirtiendo, ¿no? Y no está hablando al mundo, ¿no? Está hablando a la iglesia, ¿no? Entonces, en Romanos capítulo 1, desde el verso 18, por esa razón surge la ira de Dios también, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque todo lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, ¿no? ¿Y qué pasó? Su razonamiento se envaneció, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, ¿no? Se hicieron necios, cambiaron, aquí está, ¿no? El verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Entonces se hicieron, ¿no? de dioses a semejanza de Dios, pero eran, ¿no? Cosas que hay en la creación, ¿no? Imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de todo eso, empezaron a adorar. Y más abajo habla sobre el aspecto sexual, ¿no? Y el punto aquí, ¿no? Hombres con hombres, dice, ¿no? De igual modo, del verso 27, ¿no? También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿no? Más adelante las mujeres, ¿no? Y dice que son inventores de males, desobedientes a los padres, necios, implacables, y pues eso es lo que está viendo, ¿no? Es algo muy, muy triste, ¿no? Pero en la iglesia hoy en día, ¿no? Está habiendo situaciones tan difíciles, ¿no? En Santa Cruz, cuando yo pastoreaba una iglesia, ahí tuve 3 casos de incesto, ¿no? Entre hermanitos, ¿no? De padre y madre, incluso tuvieron un hijo, ¿no? Y el hermano era líder de la iglesia, la hermana era líder también. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? En Tarija, cuando estuve pastoreando la iglesia, igual tuvimos una reunión de pastores, ¿no? En el ministerio pastoral, y ahí surge, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Dice un pastor de una iglesia, ¿no?
uno de mis jóvenes tiene relaciones sexuales con su perrita, dice. Mire eso, ¿no? Entonces, el problema, ¿no? del corazón del hombre, ¿no? Está siendo marcado y está yendo más allá. Y es penoso, es triste ver toda esta situación, porque lamentablemente, ¿no? Hoy en día la iglesia se está apartando de Dios, y justamente con lo que han mencionado ya nuestros hermanos los pastores aquí, que se está dando, ¿no? Una situación donde la vida espiritual ya no vale nada. No puedes crecer, no puedes entregarte al Señor, no puedes hacer nada de esto, sino que tienes que rendirte ahora a tus deseos. Y ese es el problema, ¿no? La música es un ídolo, es un dios, ¿no? Como se ha mencionado, el dinero es otro dios, el materialismo, ¿no? Los aspectos, digamos, ¿no? de ciertas creencias, incluso, ¿no? Denominacionales. Si hablamos de nuestra denominación, hay creencias que nos están llevando. No, esto es como si fuera la palabra de Dios, y nos está llevando, ¿no? A una situación bien complicada de pues dejar a Dios a un lado, y más vale esta tradición o esto que está pasando. Entonces, la idolatría está creciendo bastante en nuestro medio, en nuestras iglesias, que está afectando vidas enteras, ¿no? Entonces, de esa forma. Pero nuestra vida espiritual se quedó ahí, ¿no? Y eso está afectando a que nos apartemos más y más del Señor. Gracias, pastor. Es importante notar lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Viendo todo ello, plantear también algunas soluciones, ¿no? A este tema, porque hace tiempo, como decía alguien, algunos expositores de la Biblia, pastores antiguos decían, ¿no? El cristiano le decía al que no era cristiano: mira cómo andas, anda correctamente. Pero ahora el incrédulo le dice al cristiano: oye, ubícate, eres cristiano, ¿no te da vergüenza lo que estás haciendo? Entonces, eso es lo que está pasando en esto actual. Ahora, quisiera que en ese tiempo, y aportando a lo que hemos hecho, cada uno de nosotros podamos dar soluciones a este aspecto que estamos viviendo. Como decía Pastor Freddy, alguno de ustedes también decía, por ejemplo, en estas fechas de carnavales que recientemente ha pasado, ¿qué hacen las iglesias? Generalmente sacan a los jóvenes fuera de la ciudad, ¿no? Y cuánta gente en ese tiempo adora, digamos, a Satanás mismo como Dios. Y el problema es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia por ellos? Está creciendo más y más, que yo decía en algún punto, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? Muchas veces parece que todo es igual, parece que todos actúan de la misma manera, ¿verdad? Y a los jóvenes también puede decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un joven cristiano y un joven mundano? Tiene que haber diferencia. Pero estamos viendo que la influencia está entrando dentro de la iglesia. Ha comenzado en el mundo, como les decía, el cristiano antes podía decir, fíjate bien por dónde andas. Ahora es al revés. El incrédulo muchas veces puede decir al cristiano, fíjate dónde estás andando. ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo? ¿No? Entonces, queridos pastores, quisiéramos en este tiempo, ¿no? Ya hablando de todo ello, ¿cuál es la solución que podríamos dar como pastores en nuestra iglesia? Hablando en todo aspecto, si somos pastores a nivel general o pastores de jóvenes, como yo soy en este caso, ¿qué plantearíamos, Pastor Cristian, a este problema que tenemos? ¿Cuál es la solución? Porque esto es como una enfermedad que va consumiendo. Yo decía, en poco tiempo el cristianismo está perdiendo más y más la credibilidad, y hay mucha gente que ya no quiere ser ni siquiera cristiano, digamos. Bien, gracias. Con esto vamos a ir finalizando la iglesia frente ya a la idolatría. Creo que la idolatría es una enfermedad que sí, de verdad ha ido marcando y destruyendo incluso vidas, familias, ¿no? Entonces, ya desde un punto de vista, ya lo que el Señor manda desde el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, ¿no? Entonces, Dios ya desde un principio marca todo ello. Entonces, pero a veces nos dejamos llevar aún todavía nosotros así como lo que es la iglesia, ¿no? Y cuando nos llegamos a lo que es el Nuevo Testamento, nos encontramos con Corinto, que estaba cerquita de Atenas. Corinto era un puerto en aquel momento, en las cuales
En Corinto esto se va viendo en la iglesia, porque Corinto, sin embargo, trascendía bastante porque tenía muchos problemas doctrinales, divisiones, tantas cosas, y aquí vemos acerca de la idolatría, ¿no? Y es en ese lugar de Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita, ¿no? La diosa, sin embargo, de la fertilidad, donde la gente pasaba por ese puerto y a veces pasaba lo que era este lugar, un prostíbulo santo que en aquel momento para ellos se tenía, ¿no? Y es ahí donde se hacían ciertos sacrificios a ídolos. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe en el libro de 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, indicando y dando a conocer algo tan relevante, ¿no? En las cuales la iglesia en ese tiempo enfrentó y lo que también nosotros en ese tiempo estamos enfrentando. Dice acerca pues de las viandas, capítulo 8, versículo 4 de 1 Corintios, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y seguimos viendo un poco más en el capítulo 10, versículo 18. El apóstol Pablo sigue hablando acerca de ello. Mirad a Israel según la carne, los que comen a los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Sino en el capítulo 11 ya nos habla de cómo Dios se manifiesta cuando a veces participamos en tales situaciones. La solución, sin embargo, así como dice en el libro de Éxodo capítulo 20, Dios es un Dios celoso, muy celoso, sin embargo. Solamente a Él debemos rendirle, hermanos, lo que es la verdadera oración, de alguna otra manera, porque Él es digno de toda alabanza y así también de toda gloria, ¿no? Y la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, también nos habla, ¿no? Que los idólatras también tendrán lugar en el lago de fuego, ¿no? Entonces, la solución, de alguna otra manera, creo que es poder hablar más en cuestión de nosotros en las iglesias locales, hablar acerca de lo que es la idolatría y sobre todo la santidad que tiene que predominar en la vida del creyente, que encierra todo. Pastor Ángel, ¿qué solución planteamos? Yo estaba pensando, sí, en una solución, ¿no ve? Una solución que los cristianos estamos desviándonos, como tú bien decías. Creo que ahora los no cristianos, digamos, nos corrigen, ¿no? Cuando hubo desviación en la historia del cristianismo, ¿cuál fue la solución? Siempre volver a las escrituras, ¿no? Eso hizo Martín Lutero, por ejemplo, ¿no? Volver cuando ya no se leía la Biblia, cuando pensaban que la Iglesia Católica Romana en su tiempo, ¿no? Que ella, ahí se ofrecía o ahí se ganaba la salvación, digamos. Entonces, así que Martín Lutero volvió a la Biblia, ¿no? Él otra vez hizo relucir, digamos, la palabra de Dios, otra vez trajo a la luz, digamos, a los hombres. Así que hoy en día, si estamos oscureciéndonos, digamos, con la idolatría, si nos está opacando el mundo a nosotros, estamos siendo como esa semillita, lo que cuenta el sembrador, ¿no? La semilla que crece en los espinos que no le dejan crecer, se está ahogando. Si estamos así, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es volver a la Biblia, estudiar la Biblia. Como decía Pastor Cristian, tal vez tenemos que, sí, predicar la Biblia en la iglesia. Tenemos que dedicarnos, pastores, predicar la Biblia expositivamente, ¿no? Y predicarla y explicarla pasaje por pasaje, detenernos un poco. A veces, la verdad, corremos. Parece nosotros estamos interesados en abarcar, estudiar la Biblia, terminar un libro que aprendan los demás, digamos, ¿no? Y eso está mal, la verdad. Tenemos que exponer la Biblia, aunque avancemos una noche, 2 versículos. No es malo eso, ¿no? Así que, y tenemos que exponer la palabra de Dios, ¿no? Y eso dice la palabra de Dios, y cuando nos volvamos a la palabra de Dios, entonces dejaremos de amar este mundo, ¿no? Jesús, por ejemplo, nos dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Eso tenemos que apropiarnos nosotros, la verdad, los cristianos. Tenemos que volver que somos cristianos, decir como Pablo, ya no vivo yo, no soy de este mundo, ¿no?
Vivo en este mundo, ando en este mundo, predico en este mundo, pero no soy del cielo también, ¿no? Soy del cielo. Así que, y Pablo decía igual en Colosenses, ¿no? Buscad las cosas de arriba. Y también quería leer de Juan, Juan primera Juan capítulos 1 versos 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo, todo lo que nosotros deseamos, que anhelamos con nuestro corazón, que es idolatría, ¿no? Si ponemos encima de Dios, ¿no ves? Es idolatría. ¿Por qué no vamos al culto? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no oramos? Es que colocamos, ¿no ves? Colocamos, aunque sea la flojera, es idolatría, ¿no? Si es pereza, mira, no despertarse en la mañana y orar, esa es idolatría igual. Es idolatría, la verdad. Casi todo es idolatría, parece, ¿no? Todo es. Así que ahí dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la solución a eso yo creo es tomar conciencia, volver otra vez a la palabra de Dios, volver, ¿no? Y otra vez estar conscientes, ¿quién soy yo realmente? ¿No? No soy de este mundo, así que no debo codiciar de este mundo con ansias, con garras, digamos, ¿no? No tengo que codiciar, porque soy de Dios, soy cristiano, soy de Él, ¿no? Eso tal vez sería una solución. Muy bien, gracias, pastor. Pastor Freddy, ¿qué está haciendo la iglesia en este tiempo? O si no está haciendo, ¿qué debería hacer como iglesia frente a la idolatría? Muy bien, lo que la iglesia debe hacer, debe tomar el consejo de Josué, ¿no? Y es importante ver esto, ¿no? Dice ahí, escogeos a quien sirváis, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Entonces la decisión, ¿no? de poder servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra latreuo, latría, ¿no? Que viene de ahí, de idolatría, significa servir, ¿no? Sudar, ¿no? Servir. O servimos a dioses ajenos, a los ídolos, o servimos a Dios, ¿no? Entonces, tenemos que escoger, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que empezar a obedecer, ¿no? A Dios en todo sentido, ¿no? La manera de cómo uno se convierte, ¿no? El ejemplo de los tesalonicenses, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿no? El servicio, la manera de adorar a Dios. Y adorar a Dios no es una alabanza o una canción lenta, ¿no? Es todo lo que nosotros hacemos, ¿no? En nombre del Señor. Es todo lo que hacemos al lado de la oración. Entonces, en este sentido, pues necesitamos, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? Y servir a Dios verdaderamente. Eso va a traer, ¿no? Satisfacción a la persona, al creyente, adorando a Dios y no a los ídolos, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Y es un cambio rotundo, ¿no? De los ídolos a Dios, ¿no? El servir, ¿no? Antes servíamos a los ídolos, ahora ya no debemos servir a los ídolos, debemos servir a Dios. Y en este caso, como ya han mencionado bastante, ¿no? La flojera, la pereza, todo eso, ¿no? Aún las redes sociales, ¿no? Ahora más preferimos estar, ¿no? En Facebook, en todas esas cosas, ¿no? Chateando, que WhatsApp y todo, que el servicio a Dios, ¿no? Que el entregarse a Dios completamente en una vida devocional, en una vida espiritual. Entonces, tristemente estamos cambiando ciertas prácticas que deberíamos tener, ¿no? Por prácticas mundanas que nos van a llevar, ¿no? Obviamente a algo terrible que no conviene, ¿no? Al creyente, ni a la iglesia, ¿no? La iglesia está sufriendo. ¿Por qué razón? Porque hay una idolatría, ¿no? En toda esa gama de cosas que se han mencionado y lamentablemente, ¿no? La iglesia no está haciendo nada por evitar esto. Más bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener cultos, ¿no? En Facebook, ¿no? O vamos a tener, ¿no? Virtualmente por Zoom, ya no presenciales, ¿no?
ahora es la era de la tecnología, todo eso. No, hermanos, no, tenemos que ir a la iglesia. La Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, en Hebreos 10:25. O sea, está cambiando totalmente, ¿no?, la situación y pues asusta, ¿no? Asusta. Hoy en día, después de la pandemia, después de haber pasado tanto tiempo virtualmente, se ha quedado como una secuela en la iglesia, donde ya casi nadie quiere asistir a la iglesia, ya más cómodo ahí en su sillón, en su hogar, en su cama, algunos, ¿no? Se veía ahí y todo eso. No quieren ni prender ya la cámara, ¿no?, o el micrófono. ¿Por qué? Porque no se les descubra, ¿no?, si están o no están, ¿no? Es triste, pero ahí está, ¿no? Situación, y se está impulsando, ¿no? Se dan mensajes, ¿no?, con respecto a decir que es bueno el uso de redes sociales y todo eso, cuando deberíamos enfatizar, ¿no?, el leer la Biblia, el estudiarla. Ya no queremos entrar al seminario. No hay licenciatura en línea, no hay maestría en línea. Eso es, ¿no? Entonces, la comodidad y todo eso, cuando antes no era así. Misiones, evangelismo, se iba a pie a lugares muy alejados. Hoy en día hay caminos, no se va, ¿no? A la oración, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, 6 de la mañana, ¿no? Y yo con muletas, ¿no?, como tengo mi pie mal, con muletas a la iglesia, ¿no? 6 de la mañana, y todos los días. 7 ya teníamos clases en la universidad. De ahí nomás ya nos pasábamos. Hoy en día, no, haremos cadena de oración. Yo te llamo por el celular, ¿no? Y todo, miren, estamos cambiando, pues, ¿no? Ha cambiado todas las cosas. Entonces, no. Es volver, es darnos la vuelta otra vez y empezar a servir como se debe a Dios. Yo no voy a agarrar mi celular para comunicarme con Dios, ¿no? Yo no voy a tener comunión con Dios por medio de redes sociales. Yo voy a hacerlo personalmente, y eso es lo que Dios desea. No en una situación así. Todo esto es idolatría y estamos cayendo muy bajo en esta situación como iglesia, ¿no? Eso. Muchas gracias, pastor, y gracias también por el aporte de cada uno de ustedes. Es importante concluir en esta parte, ¿no? Decir, lo que la iglesia necesita es convertirse. Y convertirse, ¿qué es? Cambio de actitud, ¿no? Totalmente. Se ha vuelto una iglesia, como decía uno de los pastores, muy cómodo, muy comodín, ¿no? Que solamente quiere estar ahí y nada más, ¿no? Pero eso es, el costo de servir a Cristo ya casi ya no se ve en las iglesias. Lo que debemos hacer es convertirse, ¿no? Totalmente, y hablar el Evangelio es, como decía, vuelve a la senda antigua, ¿no? Volved a la senda antigua y recuerde de dónde te has desviado, ¿no? Palabras finales, Pastor Cristian. Bien, bueno, primeramente queremos agradecer a Dios y así también por la participación de nuestros hermanos, pastores, también rector y profesores del seminario. Y con seguridad esto va a ayudar a muchos hermanos y hermanas también, quienes van a lograr escuchar. Y solamente quiero finalizar mencionando nuevamente que la idolatría es cualquier cosa que reemplace o esté por encima de Dios, ¿no? Entonces a veces nosotros cometemos pecado de idolatría y la Biblia nos dice en Apocalipsis 21:8 que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Quiero agradecer y gracias, hermanos y hermanas. Pastor Ángel, palabras finales. Sí, solamente tal vez animarnos, ¿no? Animarnos, volver, ¿no? Volver a los desafíos que Cristo nos tiene. Como Jesús decía, el que toma el arado no tiene que mirar atrás, ¿no? Así que tenemos que tomar el arado, ya estamos en el barco con Cristo, así que tenemos que seguir adelante, ¿no? Y esforzarnos, ¿ya? Y tal vez un versículo más, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, dice, ¿no? Más vive Cristo en mí. Así que somos de Cristo y tenemos que preguntarnos entonces, en todo tiempo, ¿estoy actuando como Cristo o no, no? Y eso es la identidad de nosotros, somos cristianos. Bien, agradecernos en primer lugar a nuestro Dios
Y agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? También a los pastores presentes. Hermano Natán, muchas gracias por la invitación. Y también, ¿no?, que recordar, ¿no?, que cada uno de nosotros es alguien especial para Dios. Y también nosotros debemos ser, ¿no?, de la misma forma, que Dios sea especial para nuestras vidas, en nuestro corazón, que lo tengamos presente en cada momento, en cada situación. Y como dice la Escritura, ¿no?, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y la idolatría, todo eso pasó. Y aquí todo tiene que ser hecho nuevo, ¿no? Entonces, que el Señor pueda guiarnos y motivarnos, ¿no?, al amor y a las buenas obras, como dice en su palabra, y seguir adelante, ¿no?, sirviendo a Dios plenamente, ¿no? Gracias, pastor, y gracias, pastores, por este tiempo que tenemos de compartir la palabra de Dios. Amigos oyentes, aquellos que nos ven a través de este medio, queremos animarles a volver a Dios, a volver a la Biblia. Si somos realmente ya hijos de Dios, a caminar como dice la palabra de Dios. Y si usted todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador, hoy puede ser la oportunidad que busque la salvación. Busque una iglesia, acérquese a Cristo, porque Él le ama, como dice San Juan 3:16, que Dios nos ama a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. Y hasta pronto, y muchas gracias, queridos pastores, hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.